Hola, buenos días. Primero, agradecer a todos los ponentes y en especial a la compañera que ha venido de Italia. Mi pregunta, bueno, un poco la ha respondido, era, yo he leído en los medios de comunicación que los referéndums, como usted ha dicho, se han ganado más bien por el liderazgo de las mujeres, que es lo que ha comentado usted. Entonces, querría, su opinión es, ese liderazgo de las mujeres que han salido a la calle, como usted ha comentado, ¿cómo es que no lo ha liderado la izquierda tradicional? ¿Qué es lo que ha pasado cuando a lo mejor hace 10, 15, 20 años a lo mejor eso lo hubieran liderado los partidos tradicionales de izquierda? ¿Hay algún problema, como ha comentado el ponente anterior? Y luego querría comentar una cosa, es que hace tiempo leí un libro que se titulaba Entre el miedo y la libertad. Creo que el miedo es las emociones es lo peor que hacen prisioneros a las personas, tanto a nivel individual como colectivo. Creo que esta crisis que ha habido tan grande no ha venido por sí sola. Yo creo que había gente que sabía que iba a haber esta crisis y la han hecho más fuerte para que cuando la gente tiene miedo no reacciona. Y a veces la libertad, si te la quitan de golpe, te das cuenta enseguida y puedes luchar. Pero poco a poco nos hemos visto que nos han quitado la libertad y no solo no nos hemos dado cuenta, sino que no hemos sabido luchar contra ella. Y ahora es muy difícil de salir de esta situación. Y mi pregunta es si usted cree también, si es que esto es una conspiración a nivel global para que la libertad que habíamos ganado durante tantos años nos la quitaran de una manera que no fuéramos conscientes y ahora no podamos enfrentarnos a ella y volver a recuperar los derechos adquiridos durante tantos años. Muchas gracias. Señor Pildevan. Sí, bueno, yo también agradecer la exposición que nos ha hecho, que ha sido muy interesante. Y quería hacerle una pregunta, que era saber qué papel juega la Iglesia en Italia frente a todo este casino que nos ha contado. El papel que juega la Iglesia delante de todo este casino en Italia. Gracias. Como decía, Italia tiene el Vaticano en la barriga, ¿no? En su propio cuerpo. Y todo el mundo sabe que nunca se han ganado las elecciones en Italia sin el apoyo de la Iglesia. Cuando lo ganó la izquierda, era porque en esa época la derecha ya no le representaba y una parte de la izquierda es muy católica también, ¿no? Hay un catolicismo de izquierdas muy fuerte en Italia. Lo que pasa es que la Iglesia cada vez más tiene un interés económico muy grande en la conservación de sus privilegios, digamos. Y este interés económico es una moneda de intercambio que los gobiernos utilizan para complacer a la Iglesia y para que la Iglesia oriente a los católicos a votarles hoy a ellos, mañana a nosotros, ¿no? Entonces, te digo esto porque nosotros hemos tenido cinco pleitos, se dice, de parte de Berlusconi, que quería 3 millones de euros cada vez para otros tantos artículos. Uno de estos artículos se llamaba el prezzo dell'indulgenza. La indulgencia era algo que se pagaba en la antigüedad, ¿no? Pero también quiere decir ser indulgente, quiere decir perdonar. Es una palabra que tiene dos sentidos. En un sentido quiere decir perdonar a alguien, ser indulgente, y en el otro sentido el sustantivo indulgencia es una práctica antigua que era pagar el perdón, ¿no? Y cuando empezó todo este desastre de Berlusconi con las chicas menores de edad y los aviones y bueno, todo esto, claro que toda la moral católica de la familia y de la sacralidad de la familia estaba un poco cómoda, ¿no? con esta situación. Entonces el gobierno sacó muchísimo dinero para los colegios privados, para darle plazas
a los curas, el enseñamiento de la religión en Italia es el único que no pasa por un concurso público, sino los enseñantes de religión son nombrados por la archibispo, no sé cómo se dice, aquí también. Esto es, bueno, es impresionante porque hay 25.000 profesores que están precarios y hay otro tantos curas que no se sabe de dónde llegan, que van ahí y quiero decir, esto es el colegio público, es en la escuela pública, no es la escuela privada, ¿no? Es dentro de la escuela pública. ¿Y por qué no hay imam o rabinos, ¿no? ¿Por qué no hay, las otras religiones no están representadas en la escuela pública? Cuando hay muchísimos niños que son judíos o musulmanos o ateos, ¿por qué tenemos que...? Bueno, da igual. Son leyes del Estado. Esta era una. Otra muy importante es la sanidad pública. En Italia está... bueno, ha dado un bajón tremendo y la sanidad privada está convencionada, que se dice, no sé cómo se dice aquí, o sea, les paga el gobierno regional, ¿no? Tú eres un privado y me haces a mí unos rayos y me paga a mí el gobierno por esto que... Las clínicas privadas, todas están, casi todas, la mayoría están en mano de la Iglesia, casi todas. Entonces, cuanto más le das la convención, a cuanta más clínicas le das la convención, es una forma de financiación, ¿no? Porque claro, el hospital público no funciona y si yo necesito con urgencia hacer un examen y en el hospital público me llevaría 6 meses y en la clínica de las monjas me lo hacen esta tarde, pues voy a las monjas, no pago nada porque lo paga el Estado. Pero el Estado paga a las monjas, ¿entiendes? Y debería de pagar el hospital público para que me hiciera lo mismo que me hacen las monjas. Entonces es toda una triangulación y esto es la Iglesia y es bueno, no solamente es esto, también hay, esto es el poder de la Iglesia, el poder económico. Después hay una iglesia de base que es fantástica y maravillosa, que es la de Don Milani, de Libera, de los que secuestran los bienes a las mafias y le dan a los chicos trabajo. Y bueno, hay curas que son geniales, que trabajan en la calle, pero ya eso es otra cosa, ¿no? No tienen ningún poder, tienen mucho poder de manifestar y de ser al frente de las batallas de la sociedad, pero no tienen un poder tan... Y bueno, eso es esta causa judicial sobre el artículo que se llamaba el prezzo dell'indulgenza, donde se decía Berlusconi está pagando su propia el perdón de sus pecados, digamos, con dinero al colegio privado, lo ganamos, lo perdió Berlusconi. Y entonces la libertad y el miedo, estoy completamente de acuerdo, era lo que decía, ¿no? La libertad, nosotros somos una generación de los que lo tenemos todo, lo hemos tenido todo, hemos nacido que ya todo estaba aquí. No hemos luchado para los derechos, ni para los derechos de las mujeres, por ejemplo. Yo siempre me preguntan, ¿usted es feminista? Pero yo no soy feminista porque no puedo serlo. O sea, he tenido 20 años en los años 80 y ya los derechos, las grandes batallas del feminismo se desarrollaron 10 años antes. Y cuando yo llegué al colegio estaba perfectamente, tenía absolutamente los mismos derechos. Nunca se me ha ocurrido pensar que mi vida podría ser diferente porque soy una mujer. Ahora lo veo, pero cuando tenía 20 años y 30 no lo veía. Y esto es la demostración que los derechos pueden ir atrás. Mi propia vida lo es, porque ahora estoy hablando de temas que cuando tenía 20 años no me los planteaba ni en broma. Y en cambio ahora es muy importante hablar de esto. Y bueno, la primera pregunta que me habías hecho era a propósito de... No, era libertad... No, sí, porque el movimiento que usted ha comentado... Sí, el movimiento.
el movimiento, el problema de los partidos políticos y los movimientos, o sea, ¿por qué los partidos de izquierda no enfrentan, no son capaces de acoger los movimientos y de hacer de los movimientos su fuerza? Pues yo creo porque le tienen miedo. Yo creo porque le tienen miedo. Y le tienen miedo por la razón de la cual hemos hablado antes, o sea, la ley electoral y el sistema de democracia representativa no prevé la irrupción de la sociedad en ello. No hay la política es la política y se construye a sí misma, a solas, y la sociedad es otra cosa. Cuando la sociedad llega, es que es espantoso, porque te das cuenta que no eres tú que lo diriges eso, ¿no? Si tu candidato a las primarias es fulano de tal y el candidato de la gente es otro y gana ese, hay algo que no. Entonces, cuanto más antes mejor se pongan en contacto, los partidos políticos sepan mirar a esto y encontrar un lugar donde, a ver, ¿qué hacemos, no? Encontrar un lugar donde inventar formas nuevas que no existen, que contemplen la democracia directa como un elemento con reglas de la democracia representativa, que ha sido antes el referéndum, pero ya no lo es, porque el referéndum se ha gastado mucho, se han hecho demasiados referéndums, la gente se ha aburrido y además los temas que eran objeto de referéndum al cabo de un poco volvían a ser discutidos para la política como si el referéndum no hubiera existido, ¿no? Entonces la gente desconfía. Hay que encontrar una forma, y la hay, de representatividad mixta, que tenga en cuenta de todo.